¿cuántos están contentos? No cuántos tienen problemas, ¿cuántos están contentos? ¿Has pasado por momentos difíciles? Todos, yo creo que no hay excepción. Hay unos más difíciles, otros días más difíciles que otros, sí, pero en todos el Señor está. Cuando yo tenía cierta edad, recuerdo que decían, a mí me gusta andar de gloria en gloria, y estamos en victoria. Y yo recuerdo que los hermanos decían, sí, estamos en victoria, pero la victoria viene después de una, ¿qué, iglesia? ¿De una qué? De una batalla. Todos queremos estar en victoria, pero la victoria viene después de la batalla. Tiene que haber una batalla, o muchas veces, para poder estar en victoria. Y a veces decimos, yo quiero estar en victoria, y sí, tal vez no sabes lo que estás diciendo, o a lo mejor sí, pero después de la victoria, más bien antes de la victoria, hay una batalla. Pasarás por ríos, pero no te ahogarás. Pasarás por fuego, dímelo, iglesia, pero no ¿qué? No te quemarás. Palabra de Dios, palabra que está escrita y que es real. Por eso, ciertamente, como decía nuestro pastor, la alegría es una decisión. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cuántos no pudieron venir? No nomás aquí, hoy no se levantaron, pero tú, tu familia están aquí. Pastora, tuvimos problemas. Este es un nuevo día. Este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, ¿qué? Nos gozaremos. Pero es que nos gozaremos. El diablo sabe perfectamente que si te logra dominar en la mente y por lo tanto en tus pensamientos y sentimientos, te atrapó. Ya la hizo. Si te logra dominar ahí. ¿Sabes que no le servimos mucho al Señor cuando las emociones nos dominan en el alma? Porque el alma es la que siente, la que llora, la que sufre. Y no le servimos mucho porque no lo escuchamos. Las emociones las tenemos que poner en nuestro espíritu para que el espíritu gobierne. Amén. Amén y amén. ¿Por qué no saludas al que está a tu lado? Dile bienvenido. Estuvo rica la lluvia. Sí, está haciendo calorcito, pero creo que menos a como estuvo. Saluda a tu hermano. Es un privilegio tener vida. Es un privilegio estar todavía sirviéndole al Señor, estar juntos en esta casa. Gracias. Gracias por estar aquí. Si alguien me puede traer agua, por favor, se los voy a agradecer. Tenemos una situación de este lado con las pantallas y con el proyector. Hay algo que no está mandando señal. Vamos a tener solamente los versículos en este lado de la pantalla. En la semana, con el favor de Dios, estamos viendo qué situaciones, por qué no puede mandar señal. Te pido, si traes tu celular, cosa que mientras traigas la palabra de Dios, saca tu celular y comprueba lo que vamos a hablar, comprueba que los versículos ciertamente están ahí. De este lado está la pantalla que sí se va a estar viendo los pasajes bíblicos. Déjame te platico algo antes de empezar nuestro tema. Recibí una llamada de una mamá algo angustiada desde ayer en la tarde y ya nochecita, y estábamos orando por esta situación de un hijo de ella, de un matrimonio, y gracias a Dios se pudo solucionar. Y yo le dije, Señor, gracias porque esta persona está bien donde quiera que esté. Todos tenemos hijos, iglesia. Déjame decirte lo que Dios me habló en ese momento. Nos dormimos muy tarde, 3, 4 de la mañana. Gracias a Dios, Dios dio la victoria. Esta persona está bien, gracias a Dios. Estuvimos de eso, y entre otras llamadas que tuve, orando al Señor. Yo solo soy un instrumento, pero me gozo cuando me dicen, apóyeme. Oiga, pastora, soy de Colombia, tengo a mi hijo, está internado. Nos ponemos de acuerdo, pero por supuesto ese es mi trabajo y amo el trabajo que es para el Señor. Entonces, ayer también era sobre su hijo. Esto no tiene tanto que ver con el tema, pero Dios me dijo, o de alguna manera sí, Dios me dijo, diles
que oren por sus hijos. Diles que no se cansen de orar por sus hijos. Hijos, los que están aquí, recuerda lo que dice la palabra. El primer mandamiento con promesa para que tú tengas una larga vida es: honra a tu padre y a tu madre para que tengas una vida larga, próspera, tal como dice su palabra. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida. Padres, no te canses de orar por tus hijos, no importa la edad que tengan. No esperes hasta que crezcan. Está chiquito, está chiquita. Empieza desde ya, claramente. Tal vez de las pocas veces que he escuchado tan audible al Señor un pensamiento. He escuchado audible algunas veces, pero son contadas, no voy a decir lo que no es. Pero dentro de mí supe: Padre, corrige a tu hijo y te dará, ¿alguien se acuerda? Te dará descanso. Ya está grande. Me acuerdo que cuando a veces mi hijo Isra y yo tenemos un carácter muy parecido y chocábamos. Ahora que no está su papá, tenemos que congeniar porque tenemos que congeniar. Y sí, gracias a Dios se ha podido. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo: es que se pasa. Y es que yo soy de las personas que si mi hijo me hacía un gesto, a mi esposo no le afectaba. Y yo decía: pero es que a mí me volteaban la boca si yo hacía un gesto. ¿Por qué voy a dejar que Isra me haga un gesto? Decía él: ya está grande, ya no le puedes pegar, no le puedes. Le decía: entonces, ¿qué hago? Y era quitándole lo que más les gusta. Tú sabes lo que más les gusta, lo de hoy, el celular. Yo no estoy para decirte, la pastora dijo que te quitara el celular. Ora al Señor. Hay una manera de corregir sin duda la conducta del muchacho. Corrígelo. Fíjate de quién se rodea. Fíjate, es importante saber qué escucha, con quién intercala, con quién platica. Desde pequeñitos, corrígelos y te dará descanso. De verdad. Ya está grande y no le puedes pegar. Hay otras formas de hacerlo. Te lo digo de verdad, de parte de Dios, de que esta mañana estaba pensando en el asunto de anoche y de otra persona también que vive en Estados Unidos, pero que es de Colombia también con un hijo. Le digo: claro que sí, vamos a estar orando. Hoy vamos a estar orando. Y a veces las situaciones en nuestras vidas no son como quisiéramos. Y tú dices: es que platicaba con esta mamá y decía: ya estoy cansada, ya no sé qué hacer. Le digo: no tomes decisiones ahorita que estás cansada, ahorita que estás atribulada, no las tomes. Es el peor momento que podemos tomar una decisión, porque luego decimos: es que estaba enojada, es que estaba cansada, es que estaba estresada. Todos pasamos por esas situaciones, pero que Dios deja. Y dijo unas palabras muy sabias también, de las cuales yo tomo. Dijo: ya me cansé en mis fuerzas, se las suelto al Señor, se lo suelto al Señor. Ya te cansaste tus fuerzas. Es que ¿quién te dijo que eran sus fuerzas, iglesia? Es en las fuerzas de Él. Es en las fuerzas de Él. Yo no estuviera aquí si fuera en mis fuerzas. De verdad que no estuviera aquí. Y me trajo otro versículo, 2 de Corintios, que no lo tenía contemplado, pero el Señor me lo recordó en la mañana cuando hablé con esta mujer. Ayer hablé con dos y hoy con otra. 2 de Corintios 4:17. El tiempo se ha multiplicado la maldad y tú lo sabes perfectamente, ni tengo que decírtelo, pero bueno, te lo voy a recordar. Los tiempos son los últimos. No sé de cuánto estoy hablando, de que falta para que esto se ponga peor cada vez más. Ora por tus hijos, o la situación que sea. Pero a veces, si te pasa como yo, que a veces digo: Dios, no acabo una semana cuando ya tengo otra cosa que pasa en mi vida o en mi familia o en la iglesia X. Y el Señor trajo este versículo, la tenemos en Nueva Traducción Viviente. Es 2 de Corintios 4:17. Esto que tú y yo estamos pasando es temporal, sujeto a cambio. Antier se estaba cayendo el cielo, ¿sí o no? Del agua. Y mira, hoy está soleado, cambió. Mañana quizá esté lloviendo. Es temporal. Estás pasando por la situación que solo tú sabes y Dios lo sabe, o tal vez tú y tu familia. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver, la tenemos. ¿No está dando señal?
Bueno, búscalo, es que no lo anoté, no sé si lo traiga aquí en el celular. Segunda de Corintios, verso 4, 17, ya la tenemos, vamos, la tenemos en pantalla. Estás sufriendo, estás batallando, sientes que no vas a salir de esa situación. Mira lo que te dice el apóstol Pablo, nos recuerda, me voy a mover, porque esta, ¿qué? Leve, pero si yo siento que me muero, puedes decir tú, no. Son los sentimientos, lo que tú sientes que hasta ahí llegas, que ya no vas a pasar de ahí. Esta leve es poquito, nada, casi nada se puede decir. Tribulación momentánea, lo que te decía, momentánea, es un momento. Llovió antier, hoy está soleado, momentánea. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez, o debería de producir en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Esto es temporal. Lo que sigue es ¿qué? Es eterno. Esto se va a acabar mientras Dios entrega toda tu aflicción, tu carga, tribulación, todo lo que estés pasando. Es leve. Hazle como yo, cierro los ojos y digo, es leve, es temporal, es sujeta a cambio, no va a durar. De esta me va a sacar el Señor. Te recomiendo la prédica de mi hermano Ivanué. Saldrás de esta, saldrás de esta, saldré de esta. Yo he salido muchas veces. Yo sé que tú también, solamente que no, que tal vez no estés adelante como yo para externarlo, pero sé que el Señor te ha sacado también de muchas tribulaciones. ¿Alguien puede decir amén? Amén a su palabra, incorruptible, incorruptible que no cambia. Esa no está sujeta a cambio. Tú la abres y sigue estando escrito lo mismo, iglesia, lo mismo, que te va a sacar, que no te vas a quedar ahí. Que muchas, tengo una amiga en Alemania muy querida, Marisol se llama ella, amaba a tu pastor como no tienes idea, lloró con su esposo. Yo la tenía que tranquilizar a ella, yo que soy la esposa la tenía que tranquilizar. Decía cosas que amaba mucho, y su esposo también. Su esposo es no me acuerdo, húngaro, y ella es de Ecuador, pero viven en Alemania, pero conocieron a tu pastor en España. Dice, nos cambió la vida, la gracia, soy libre porque ese fue mi pastor. Y ella me acuerdo que siempre tiene palabras de aliento. Agárrate, rodéate de esas personas de verdad que nos alientan a salir adelante. Nuestro tema, ponemos el tema, ahora sí, no en pantallas, no en plural, sino en pantalla. Vamos a hacer nuestra declaración. Me acordé, yo le decía a ella, a Marisol, una hermana muy fiel, que desde allá sustenta también la iglesia, mantenimiento para la iglesia, desde allá viene ayuda, viene apoyo. El Señor no tiene límites. Yo le decía a ella que mi versículo, desde que partió el pastor, se llama, casi siempre, es muchas son las aflicciones del justo. La Biblia dice que muchas, esa parte no es muy agradable, pero así dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, ellas el Señor me librará. Y no es mía, yo la agarro, no es mía nada más, es tuya también. Y yo le decía a mi amiga Marisol, de hecho, la digo tanto que si la buscas en tu Biblia, ya se borró, ya no está, porque la digo y es mía, es tuya también, no es exclusiva. Levanta tu Biblia, vamos, iglesia. Escúchate decirlo, que lo escuche Dios, que lo escuche el mismo enemigo. Esta es mi Biblia, vamos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, vamos, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que es el espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré la misma. Nunca. Me salté una frase que transformará. Amén.
Nuestro tema en pantalla la tenemos. Gana la batalla, ¿dónde? En tu mente. Aquí es donde se gana la batalla. Ya sea que lo creas o no lo creas, lo sepas o no lo sepas, el campo de batalla es nuestra mente. Cuando vas a tomar una decisión, sea buena, sea mala, lo analizas, es aquí. Lo piensas, luego lo hablas, luego lo ejecutas. Así que necesitamos todos un nuevo nacimiento para ser libres de toda esclavitud. Alguien que acepta a Jesús es el nuevo nacimiento. Todos necesitamos, todo el mundo, cada persona que fue creada por Dios necesita un nuevo nacimiento para que su mente sea transformada por la palabra. Sin embargo, la gente que no conoce de Jesús como su Señor y Salvador, ellos no pueden pensar correctamente. Si tú y yo, para pensar correctamente, siendo creyentes, tenemos batalla, imagínate ellos. Ellos no pueden pensar la mente clara. Como gracias a Dios por su palabra, nosotros tenemos el privilegio de pensar de acuerdo a la palabra. Y Proverbios 23, verso 7, versión Reina Valera. Me hacen unas señitas cuando esté, ¿ya? Porque ahora sí no te veo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, hasta ahí. Del cristiano y del que no es cristiano, del creyente y del que no es creyente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, porque como así piensa, así es la persona. La mayoría de esos pensamientos, las personas que no son cristianas, cuando tienen ese tipo de pensamientos, la mayoría de esos pensamientos son mentira. Sus mentes se generan malos y falsos pensamientos. Pensamientos sucios, imágenes impuros, derrota, depresión, tristeza, suicidio. No pueden pensar con claridad. Ellos no pueden salir de todas estas cosas, aunque ellos piensan que son libres. Algunos toman terapia, pagan cursos carísimos por un momento de paz, por ratos de paz. Y al creyente el Señor le ofrece su paz constante, amén. Es constante. Para ellos es difícil. La Biblia dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. Al final parece derecho. Cuando no pueden pensar con claridad, cuando no tienen a Jesús en su corazón, pasan por ese tipo de cosas. Sin embargo, para ti, para mí y para el que quiere aceptar a Jesús, Juan 8:36, Reina Valera. Muy bien. Así que si el Hijo es la palabra. Cuando está hablando del Hijo es la palabra. Esto no es alguien, esto no es algo, esto es alguien. Así que si el Hijo os liberare, seráis verdaderamente libres. Solamente el Hijo. Por eso los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no saben de que Jesús es el camino, la salvación y la vida, no pueden pensar bien. Pero cuando ellos aceptan, así como tú ya hemos reconocido, esta verdad nos hace libres. Solamente es lo único. Ni un curso, ni una terapia, ni nada de eso. Donde lo que se mueve, puedo decirlo con toda libertad, es el dinero. Porque dicen que son carísimas. Recuerdo que mi esposo dio una consejería a una persona católica y le dijo, yo no quiero ser de su religión, así decía ella. Yo solo lo que quiero es que ore por mí porque tengo muchos problemas. Yo creo en este santo, y mi esposo le dijo, claro que sí, para eso estamos, vamos a orar. Yo no voy a hacer nada que usted no, pero sí. Y luego regresó y dijo, se solucionó lo que usted dijo, pero quiero decirle que yo me quedo de este lado. Sí, es temporal la ayuda que ellos que se les da, y que cuesta, y que es muy cara. Lo que sí le dijo, y me acuerdo, y nos dio risa a los tres, porque yo estaba ahí, dijo, ¿y cuánto me va a cobrar? Y dice, nada. ¿Cómo que no me va a cobrar nada? Su tiempo, su honorario, nada. Y yo sé que me crees porque mi esposo era así aquí en la tierra. Dice, es que me cobraron tanto en otros lados. Y yo me acuerdo que dije, pues se lo hubiera ahorrado, ¿verdad? Conociendo a Dios. Entonces conoceráis la verdad. ¿Y esta qué, iglesia? Esa te va a hacer libre. Eso es lo que te va a hacer libre a ti y a mí.
Solamente el Hijo es quien nos hace verdaderamente libres. Por eso, aunque el enemigo siembra mentiras, ¿sí? Siembra mentiras y pensamientos negativos, no puede sembrar cosas buenas, él no es bueno. Negativos en nuestra mente es como para desanimarnos. Ha habido miles de cosas en tu vida y en la mía para desanimarte. Esos pensamientos no vienen de Dios. Por supuesto que los identificamos. A estas alturas ya tienes que identificar cuándo es de Dios y cuándo no. ¿Te desanima? ¿Te angustia? ¿Te lleva a tristeza? Ese no viene de parte de Dios. Definitivamente no. Siembra mentiras en nuestra mente para desanimarnos. Pero nosotros como creyentes, Dios nos ha dado un arma poderosa. No estamos desprotegidos, no. Nos ha dado armas poderosas para los juegos mentales del enemigo. Fíjate bien lo que dice, juegos mentales del enemigo. Aquí, otra vez, el campo de la batalla, te lo voy a estar repitiendo, es aquí. Lo libras y lo ganas aquí. Bueno, Jesús ya lo ganó, pero nosotros tenemos que tomar lo que Él ganó. Mientras más medites en la palabra, mientras más pienses en sus promesas bíblicas, más real se hace en tu vida. Entre más hables la palabra, entre más lo digas, la palabra de Dios se vuelve real en tu vida. Por alguna razón, y no es coincidencia, que Jesús en el Gólgota fue crucificado. Vemos, y se llama lugar de la calavera, Mateo 27:33. ¿Lo tenemos? Muy bien. Fíjate bien dónde fue llevado. Mateo 27:33 dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota. Gólgota significa lugar de la calavera. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Calavera. Como si Dios nos quisiera mostrar que todo comienza en el interior de la cabeza, de nuestra mente. Gólgota igual al lugar de la calavera, como si todo empezara aquí, en nuestra mente. O sea que tu avance tiene que comenzar primero en tu mente. Todo el avance que tú tengas es en tu mente. Romanos 1:16, después de tu mente baja el espíritu. No quiero descentrarme, que tampoco estoy dando una clase de superación, no, estamos hablando palabra de Dios. No solo quiero que no se malinterprete. Romanos 1, verso 16, 17, Reina Valera. Hay un poder, y aquí lo vamos a ver. ¿Lo tenemos? Muy bien. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Porque es qué? Porque es poder. No ignores esa palabra, no la hagas menos. No, fíjate el significado, porque voy a estarte hablando un poquito más extenso de eso. Porque es poder. Pero ¿cómo se ejecuta ese poder? ¿A qué se refiere cuando dice es poder? ¿De qué me sirve ese poder? ¿Cómo empleo ese poder? ¿Cómo lo empleo? Porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Para salvación en el griego, sozo, ya te lo he explicado, la palabra sozo en el griego, quiere decir a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En pantalla. Sí, ese es el mismo versículo. Verso 17. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Recuerdas en los 4 evangelios cuando Jesús sanaba? Él decía, tu fe te ha sanado. Pero también te acuerdas que había partes que decía, tu fe te ha salvado. ¿Recuerdas? También decía, tu fe te ha salvado. La palabra salvación incluye que tengas una buena condición, que tengas salud, preservación, seguridad y liberación. La palabra te ha hecho libre, te ha salvado. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios para que seas salvo y tengas salud mental? Si tú estás poniendo atención, tú tienes que saber esta pregunta que te estoy haciendo. ¿Cuál es el poder de Dios para que seas salvo y tengas esa salud mental?
Porque yo sé, yo he estado en esa situación y yo sé que tú también, que estás batallando con los pensamientos, que estás aquí, que no sabes qué decidir. O si es una mala noticia de una enfermedad, está taladrando aquí. Esa escasez está taladrando aquí, es aquí. Pero hay un poder que aniquila, que quita, que saca de esa situación. ¿Cuál es ese poder? El Evangelio de Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo es el que nos saca de esa situación, de esos juegos mentales del enemigo que nos pone en contra. Por eso debemos asegurarnos que estamos, eso es otra cosa, iglesia. Cuando yo aconsejo escuchar prédicas, mi esposo también aconsejaba, pero fíjate que esas prédicas, aunque sea alguien muy reconocido, me acuerdo que mi esposo decía, aunque se llame Porfirio Martínez, como se llame, no porque lo dijo tal pastor, sí, está bien, pero fíjate si va de acuerdo de la palabra, si no se sale de contexto. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Yo sí aconsejo el ayuno, porque el ayuno ayuda a que tu carne no esté tan viva y puedas saber y discernir que eso que estás escuchando sí viene de parte de Dios. Para mí el ayuno sí es importante, porque la carne se silencia. Y mira que me cuesta porque soy muy tragona, yo muy comelona, pero digo, no, yo mando, tú no mandas. Y cuando sujetas a la carne, tu espíritu está más receptivo a escuchar la palabra de Dios, a escuchar esa voz. Hay evangelios, tienes que estar escuchando el evangelio correcto, no un medio evangelio con una media buena noticia. ¿Qué sería una media buena noticia? Donde dicen que Jesús te perdona tus pecados pasados, pero que no te perdona tus pecados futuros. ¿Alguien de aquí tiene 2000 años? Más, se los voy a dejar más, 1500 años. ¿Alguien tiene 1000? 200 pues. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo 51. ¿Alguien de aquí, nadie tiene 2000 años? Claro que no. Y sin embargo tus pecados ya estaban perdonados. Tú todavía no nacías y Dios sabía que ibas a pecar, ¿o no? Sabía que ibas a pecar y esos pecados ya estaban perdonados, iglesia. Yo no te estoy dando carta abierta de que, no, de que entonces puedo hacer, no, pues es de la gracia. Eso no, todos nos equivocamos, pero tus pecados ya estaban perdonados y tú todavía no nacías y sus pecados estaban a futuro. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien comprende lo que estoy diciendo? Amén. Otro media, así como que no es un evangelio a medias es cuando Jesús te perdona. No, un evangelio donde la salvación depende de que nunca te equivoques, de que te exhiben porque te equivocaste y que tienes que pasar al púlpito a decir por qué te equivocaste y casi jurar que no lo vas a hacer. Eso no es un evangelio sano, eso no es sano. Escucha un evangelio de acuerdo a la palabra. Dios no exhibe a nadie, Dios no avergüenza a nadie. Un evangelio que te da el gozo de la salvación, pero solo temporalmente. No, en esta vida hay que llorar, en esta vida hay que sufrir para merecer. Ese no es un evangelio correcto, no. Para merecer, pues entonces nadie mereceríamos. Sino un evangelio que transforma nuestras mentes, que las renueva día con día. Ese es un evangelio correcto. Un evangelio que te hace nacer de nuevo a una nueva vida en Cristo Jesús. Este evangelio obviamente no se trata de nosotros, se trata de lo que hizo Jesús en la cruz. Ese es el evangelio de Cristo. Entre más te enfocas en Jesús, más fruto del Espíritu va a fluir en tu vida. ¿Quieres frutos del Espíritu? Más de Jesús. Menos de mí, más de Jesús, más de Jesús. Se vienen problemas, más de Jesús, más de Jesús. Y el fruto fluirá en ti. Gozo, paz, mansedumbre, templanza. Todos los frutos del Espíritu. Entre más te llenes, entre más medites. Tenemos ese poder del Evangelio en Cristo para vencer los ataques que nos lanza el enemigo a nuestra mente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la destrucción de esos pensamientos, para la destrucción de fortalezas.
¿Sabías que nuestros conflictos y ataques con el enemigo no están allá afuera? Eso es sorprendente. Te voy a poner un ejemplo. La lucha antes era externa. ¿Alguien recuerda? Yo creo que todos hemos leído, hemos estudiado y sabemos cuando el Daniel oró. ¿Se acuerdan que ayunó por 21 días? Luego después él pedía una respuesta. Y el príncipe de Persia se le atravesó al ángel y tuvo una lucha. Hubo una lucha en el cielo, dice la Biblia. Y 21 días él oraba para que llegara la respuesta. La lucha era externa. Allá es con donde se enfrentaban. Eso ocurrió antes de que muriera Jesús. La lucha era externa. Ahora no, iglesia. Ahora la lucha es aquí. Ya no es allá. Ya no se libra allá. Hoy el enemigo, gracias a Dios, a lo que hizo Jesús, le aplastó la cabeza y lo venció. Y no puede detener de ninguna manera una respuesta de Dios. Si tú dices, he estado orando y no escucho la respuesta de Dios, haz algo, ayuna. Él te está contestando, siempre contesta, siempre contesta. La lucha ya no es allá, ahora es aquí, iglesia. ¿Dónde es la batalla, iglesia? ¿Dónde es el estadio? ¿Dónde es la arena? ¿Dónde es donde pelean los boxeadores? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El ring, ándale. ¿Dónde es? ¿Es dónde, iglesia? Es en la batalla, es en la mente, es ahí. Ya no es. ¿Por qué digo esto? Que antes era allá y ahora es aquí. Porque entonces Dios no te hubiera dicho, vestíos con la armadura con las cuales puedes derrotar al enemigo. El yelmo de la salvación, el casco, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio. Dice que tú te pongas la armadura porque es contra ti. Ahora es aquí donde ¿sí me explico o no? ¿Sí? Ahora es aquí. Antes se liberaba ya. Después de que Jesús viene, por eso te dice, vestíos de la armadura para que podáis resistir en el día malo. Vendrán días malos, pero si tú estás vestido, porque ahora va directamente, ya no se te puede aparecer aquí. Ahorita déjame te digo algo. En tu mente, ahí es donde el adversario quiere agarrarte. En tu mente, allí es. Tienes un dolor, es cáncer, en la mente, en la mente, en la mente. ¿Ves la quincena? No me va a alcanzar, en la mente. Ahí es donde trabaja. Gánale ahí y ya estuvo. La batalla es por tu mente y no se libra, como te dije, externamente. Nuestras armas en esta batalla no son físicas, no son rifles, no son granadas, no son un arsenal, no son tangibles, no las puedes tocar, no es nada físico. Esas armas no son carnales. Me hizo, yo también. Me volvió, yo le pago igual. Esa arma es carnal. Y no vas a vencer si pagas de la misma manera. ¿Por qué? Porque es carnal. Y tus armas y mis armas no son carnales. Si dan ganas de contestar igual, si es cierto. Pero ¿qué te dice el Espíritu? No son carnales, no vas a vencer. Porque las armas que yo te di son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Amén. No tiene que ver con lo que sientes, porque a veces quieres pagar con la misma moneda. No tiene que ver con lo que sientes, ni con tu inteligencia, ni con la sabiduría que tú piensas que tú tienes, con la que te vas a defender, sino que tiene que ver con la Escritura. Nuestras armas son las armas de la creencia correcta y son poderosas en Dios. Que tú creas correctamente la palabra de Dios, esa es tu arma poderosa. Y dice poderosa. Si es un arma que Dios te dio, ya la hiciste, ya la hicimos. A veces sufrimos más de lo que no deberíamos de sufrir, de verdad. Hasta luego después digo, así es cierto, Señor, pues si tengo esta arma, si tengo el otro, ¿por qué entonces? Pero es que es un ataque con el enemigo. Son poderosas en Dios para derribar fortalezas que nos mantienen atados. Segunda de Corintios, verso 10, del 3 al 4. Lo vamos a ver en Reina Valera, si gustas buscarlo en tu dispositivo o si traes tu Biblia a la antigüita. Segunda de Corintios 10, 3 al 4. En Reina Valera primero, fíjate bien.
Pues aunque andamos en la carne, todavía vivimos en este saco de huesos y carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, no son carnales. No pagues igual, no le contestes igual, porque es carnal, sino poderosas en Dios para destruir, aniquilar, desaparecer las fortalezas. Por favor, en Nueva Traducción Viviente, fíjate cómo qué bien está ese versículo, pues, qué padre, dijimos los mexicanos. ¿Lo tenemos? Gracias. Somos humanos, sí, somos humanos, pero no luchamos como los humanos, pero no pagamos como nos pagan, como nos hacen. No, la carne, o un amigo que tal vez te pueda querer en serio, de verdad, o un familiar que te diga, no, pues, hazle lo mismo, no se vale. No sé, X, lo que sea. No, aunque somos humanos, no luchamos como los humanos. Verso 4. ¿Qué hacemos nosotros? Usamos las armas poderosas. Si Dios te la dio, tienen que ser poderosas porque tu Dios es poderoso. Poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar otra vez, no las del mundo, no como trabaja el mundo, no como actúa, no como se venga, no como paga igual, no, sino poderosas en Dios para derribar. Cuando usas las armas, cuando uso las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, entonces puedes derribar argumentos falsos, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Esto que acabamos de ver, estos versículos, son fortalezas que solo pueden derribarse por completamente. Tú vas a ver caer esas fortalezas y esos pensamientos cuando usas las armas que no son tangibles, que no son carnales, porque en verdad la palabra de Dios es la que te liberta. No vas a salir de ningún problema, de ningún asunto, de ninguna situación, del índole que sea, cuando uses armas que no vengan de parte de Dios. El diablo solo puede sembrar pensamientos equivocados en tu mente, hasta ahí. Hasta ahí. No puede hacer más. Ya no te puede atacar de otra manera. Solamente los pensamientos. Es ahí donde tú decides, ¿le creo? No le creo. ¿Lo hago? No lo hago. Solo pensamientos. Triunfa en esos pensamientos y habrás ganado la batalla. Puede sembrar pensamientos, es su trabajo, equivocados. Si es el enemigo, obvio que son mentiras, obvio que están equivocados cuando está sembrándolo el enemigo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabes una cosa? Puede lanzar pensamientos, pero no puede controlar lo que crees. ¿Crees correctamente de acuerdo con la palabra? Eso sí no puede hacer nada contra lo que tú crees. Te plantas en la palabra y hablas la palabra y dices la palabra, y entonces ahí no puede hacer nada. Aquí están los pensamientos, pero mis armas lo derriban, son poderosas. Cuando empiezas a creer bien, cada mentira, cuando empiezas a creer bien, cada mentira, cada pensamiento equivocado de derrota, de muerte, de depresión, de tristeza, de agonía, de sufrimiento, se desvanecerá, se irá. Piensa y por lo tanto habla correctamente, y eso empezará a disiparse. Así se empieza a ganar la batalla en la mente. Llénate de la palabra de Dios. Si las mentiras, sí, las mentiras de Satanás sí pueden encarcelarte, eso es cierto, y sí te pueden derrotar, pero solo si no haces lo siguiente. Pero solo en la medida en la que tú no permitas que la verdad de Dios, de su palabra, Dios puede derrotarte, sí, puede derrotarte y encarcelarte en los pensamientos. Pero si tú tienes palabra dentro de ti, no lo puede hacer. A la medida que tú se lo permitas, Él lo hará. Pero cuando tienes palabra de Dios, a medida que estés lleno de la palabra, no puede hacer nada. No puede contra la palabra. Si tú no permites que entre a liberarte de esa situación, entonces Él triunfará. Pero a medida que tú le permitas, tú serás libre. Cuando dices, Señor, entra en esta situación, Él te libra. Recuerda que nuestra batalla
es en la mente. Ahí se libra todo tipo de batalla. Segunda de Corintios, verso 10 al 5, versión Reina Valera. Derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Ahorita te lo voy a decir. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo voy a leer, esa es Reina Valera 1960. Te lo voy a leer en Reina Valera 1909. Destruyendo, fíjate bien, Reina Valera 1909 lo dice de la siguiente manera, el mismo versículo que está ahí. Destruyendo consejos que no vienen de parte de Dios. ¿Están en la Biblia? No, no están. Entonces destruye esos consejos. Y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. ¿Qué son argumentos? Argumento es un razonamiento que justifica. Es que yo tengo una justificación. Ese es un argumento. Argumento significa, búscalo, y el significado es que argumento es un razonamiento que justifica, algo que quiere justificarse. Por ejemplo, tú puedes decir, es que yo gano el sueldo mínimo, yo nunca voy a tener un carro del año. Ese razonamiento, ese pensamiento, ese argumento te tiene atado, porque tú estás pensando que que tienes un sueldo mínimo, nunca vas a tener un carro y ahí te vas a quedar. Ese es un falso argumento. ¿Por qué es falso? Porque la palabra dice lo contrario. Ahí no dice que tienes que ganar el sueldo mínimo y que entonces te va a alcanzar para todo. Ahí dice que Él suplirá todas. Necesitas un carro, dice que suplirá todas lo que necesites, todas sus necesidades. Es que yo necesito una casa, pero mi presupuesto no califico, no esto, lo otro. ¿Quién te dijo que Dios se mueve con la lógica? Entonces no estuviera esta construcción, iglesia, porque solo teníamos 200 pesos para empezar Rema. No no estaríamos sentados bajo un techo, ni estarías en una silla que gracias a Dios es cómoda. Porque si el pastor se pone a pensar los millones que se iban a emplear ahí, no estuviéramos aquí. Y Dios honra a los que le honran. Ese era un argumento. Dios le dijo, inicia una obra. Nos tardamos más de un año hasta que Dios le dijo, dime sí o no. Y él podía tener 1000 argumentos, empezando conmigo, porque yo no quería que dependiéramos de un sueldo de la iglesia. Pero el Señor trató conmigo. Yo le dije, abre pues la obra, pero no dejes el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Pensando carnalmente. Entonces es un argumento que el pastor hubiera podido tener. ¿Qué argumento tienes tú para lo que estás orando? Hay un pero no tengo dinero, pero es que no me va a alcanzar, pero es que yo necesito esto. Él suplirá todas tus necesidades. La necesidad que tenga, no dependes de un sueldo. Porque si así fuera, te vuelvo a decir, esta hectárea que costó millones, pues no la tuviéramos. Yo nunca ni mi esposo vimos ese dinero junto. Así como llegaba, se empleaba. Amén. Dios es fiel. No tienes carro para venir a la iglesia. No lo digo por alguien en general. Dios te lo va a dar, pero pídeselo. No digas, no pongas tu argumento. Es que gano poco. Es que no. Hasta con conmiseración, ¿no? El enemigo nos hace ver. Pero pues ¿cuándo? No, pues yo no. Eso es lastimero. Y Dios no quiere que actuemos así. Amén. ¿Amén o no amén? Suple todas tus necesidades. Otro ejemplo clarísimo. Mi padre, dice alguien, tuvo cáncer. Mi abuelo tuvo cáncer. Mis tíos tienen cáncer. Por lo tanto, es muy probable que yo también tenga cáncer. Es muy probable. ¿Sí o no? Las que vamos al doctor y nos checan, yo, el ginecólogo, te preguntan tus ancestros si tuvieron. Y ellos científicamente, ellos dicen que es hereditario. Pero ¿cuánto sabes que esa es maldición y que tú y yo ya no estamos bajo esa maldición? A mí no me va a tocar, no sé tú tampoco te va a tocar. Es un argumento que justifica, pues con razón,
Sí, con razón tengo diabetes, la heredé. Oh, y es que mi mamá, mi papá, y tengo mucha gente de mi familia que ha muerto de eso. Pero eso ni me preocupa, con eso te digo todo. Porque a mí y a mi generación no nos alcanzará. ¿Y a la tuya? Tampoco, tampoco. La palabra se habla, hermano. Tampoco, no me va a tocar. Son argumentos que justifican. Ah, es que mire, ¿sabe qué? Tiene diabetes. No, pues sí, pues sí, se justifica porque pues sí, mis padres, mis hermanos, todo eso. No, a ti no te tocará. Ya no estamos bajo las leyes de Moisés y eso era la maldición. En mi casa, que es tu casa, con el pastor no se hablaba era mínimo lo que se tuviera que hablar de enfermedad. No se hablaba de síntomas de enfermedad, era con señas, así, y él sabía que me dolía la cabeza, así, y sabía que era el estómago, o me decía tengo síntomas, pero lo menos que se pudiera hablar. ¿Sabes que cuando alguien es sanado de alguna enfermedad, todos decimos gloria a Dios? La gloria se la estamos dando a Dios, porque Dios obró, porque Dios sanó. Pero sabes que también la gloria se le da al enemigo cuando ensalzas y dices, es que tengo esto, es que tengo lo otro, es que tengo lo otro. ¿Lo sabes? Ora al Señor. ¿Tienes a alguien de confianza? Es mi consejo, porque funciona. No voy a ensalzar y darle la gloria al enemigo diciendo, es que padezco esto, es que padezco lo otro, padezco lo otro, padezco tengo un familiar muy cercano que habla mucho, tengo esto, tengo lo otro, y yo ya. O sea, no puedes estar hablando lo que el enemigo hace. ¿Me explico, iglesia? Amén. Hablemos lo que está escrito. Esos son argumentos, algo que te justifica. Derriba, dice la Biblia, esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra. Aniquílalos, derríbalos, porque tenemos poder, porque el evangelio es poder. Y tú y yo ya nos dieron todo. El enemigo solamente te puede atacar por los pensamientos. Una mujer que se llamaba la mamá de Kenneth Copeland. Esa mujer era agresiva. Si yo te parezco un poquito dura ahorita, discúlpame, pero yo tengo que hablártelo, tengo que decírtelo, de verdad. Esta mujer era una mujer apache. Una vez di este testimonio, una vez lo dije. Esta mujer apache no tenía miramientos. Ella era muy amorosa, pero cuando tenía que ser directa lo era. Esta mujer, la mamá de Kenneth Copeland, estaba en su casa y recibió un amigo. Era una mujer mayor. Era apache, ella era apache, pero creyente en Dios. Entró un amigo de ella, y apenas tenía 39 años, y entró cabizbajo y le dijo ella, ¿qué tienes? Wichita se llamaba ella, porque ella está en la presencia de Dios. ¿Qué tienes? Dice, vengo del doctor. Te lo voy a hablar rápido. Vengo del doctor y tengo 39 años y tengo principios, mi corazón está enfermo. Mi padre murió a los 40 años, mi abuelo murió a los 40 años, mis tíos murieron a los 40 años, todos de un infarto a los 40 años, todos. Y le sacó una lista, argumentos, se justificó. ¿Qué dijo? Y dijo, y yo tengo 39. Y el doctor me acaba de decir que a los 40 es lo más seguro que me toque. ¿Era cristiano? Sí, era cristiano, pero todos somos atacados. No lo juzgo, solo quiero decirte lo que hizo esta mujer. De hecho, cuando leí el testimonio, lo encabezaba, agresividad espiritual. Esta sierva del Señor lo agarró de los hombros y le dijo, lo sacudió y le dijo, ¿eso te dijo el doctor? Eso me dijo, ahora dime la verdad. Él levantó sus ojos y le dijo, ya te dije la verdad, que el doctor dice, y le volvió a decir lo mismo. Lo vuelve a sacudir de sus hombros y le dice, no, te exijo que me digas la verdad. Ya te la dije, el doctor me dijo, y le volvió a decir 3 o 4 veces. La mujer lo apretó con todas sus fuerzas y lo sacudió y le pidió ayuda al Espíritu Santo para que le iluminara la cabeza a este varón. Y le dijo, no te estoy hablando de esa verdad, dime la verdad de la palabra de Dios. Al instante en su mente, en su cerebro, en su espíritu, gloria al Espíritu Santo que nos recuerda lo que está escrito. Dijo, ciertamente llevó mis enfermedades. ¿Qué más? ¿Qué más? Le decía la mujer. Envió su palabra y me sanó. ¿Qué más? Por sus llagas fui curado. ¿Qué más? ¿Qué más?
lo sacudió. Agresividad espiritual. Se veía enojada. Te digo que era Apache y tenía su carácter. Yo no soy Apache y tengo mi carácter, pero de verdad no estoy molesta. Solo quiero hacerte, transmitirte, que el Espíritu Santo te transmita que esos razonamientos que te quieren justificar, pues sí, es que pues es lógico, tíralos, derríbalos. Ese hombre vivió más de 80 años. Ella partió y él todavía sigue vivo. Este hombre, si esta mujer lo apapacha y le dice: vente pues, vamos a llorar, vamos a ver si Dios te da unos años más, mira que estás joven. No, sea agresivo con el espíritu que está tratando a esa persona, no con la persona. Abraza a la persona y dile: no te vas a quedar ahí, dime la verdad. Y esta es la verdad, iglesia, esta es la verdad. Te puede decir mil cosas, te va a dejar tu esposo, te va a dejar tu esposa, te vas a quedar solo, tus hijos se van a perder, tus hijos. Esa no es la verdad. Amén, amén, esta es la verdad. Amén. Un amén, por favor, un amén por el amor de Dios. Un amén, claro que sí, esta es la verdad absoluta y no cambia. ¿No están enojados conmigo? No, bueno, gracias. Mira que la Apache era agresiva, y no me he bajado a sacudir, no, claro, obvio que no. Es parte del show. Entonces, no, del show no, parte de la prédica, corrijo. Dios nos dice: destruye, derriba, no justifiques, no diga, no somos como el mundo. Sí estamos en el mundo, pero no actuamos ni somos del mundo. Esto está muy claro en el versículo que leímos. Dios quiere que llevemos cada pensamiento a la obediencia de Cristo, cada pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ya lo dijo en 2 de Corintios 10, vimos, no lo vamos a ver, pero ya lo vimos. Nos dice que esa fortaleza está en nuestra mente. Todo el campo de batalla es aquí. ¿Sí o no? Cuando estás pasando algo difícil, en cuanto te levantas es lo primero que viene. ¿A dónde? A la mente. Tienes un examen, yo me acuerdo, yo en la escuela nomás no daba una, solo que estudiaba, pero no me gustaba estudiar, pasaba porque tenía que pasar. Pero me acuerdo cuando mi papá tenía que firmar calificaciones, despertaba y va a ir a firmar calificaciones, y pues no eran muy buenas, y era aquí. Luego, cualquier cosa es aquí, es el campo de batalla. Llénate de palabra, y cuando vengan esos pensamientos, así como llegaron, se tienen que ir. Ahí es donde se forman en nuestra mente. Por eso tenemos que llevarlos cautivos, para poder derribar argumentos y altiveces. ¿Qué quiere decir altivez? Altanería, soberbia, orgullo, arrogancia. Que aunque somos humanos, por eso la palabra nos dice que nuestras armas, iglesia, no son humanas. No pagamos igual que los demás, ni nos debemos de preocupar, sino que son poderosas en Dios para la destrucción. Todos sabemos que es destruir. Algo que se cae, se hace pedazos, no sirve, ya no tiene poder. Destruye por medio de la palabra cada pensamiento, cada fortaleza. Una fortaleza se hace a base de que dejas crecer el pensamiento, crece el pensamiento, y después se hace una fortaleza como una pared, y ya es más difícil de derribarla. Otra vez Harold Caballeros decía: esos pensamientos, esos animales chiquitos hay que matarlos, esos animales hay que matarlos desde chiquititos. Esos pensamientos que no crezcan, porque ya cuando es una fortaleza sí se puede derribar, pero es más difícil. Así que para poder ser libres de esas ataduras que algunos tienen por años, he conocido personas que tienen ataduras por años. Hay personas que luchan con diferentes tipos de pensamientos, pero todos son en la mente. Gente que lucha con pensamientos de depresión, que no puede ser libre, que se ora por él y no pasa nada, de depresión, con síntomas en sus cuerpos por años, por mucho tiempo. Son argumentos de escasez. Es que tengo escasez, es que tengo esto y lo otro, pero no debemos de justificarlos. Así que cualquiera que sea la lucha que tengamos, las bendiciones del evangelio en Cristo, el evangelio de Cristo, fíjate, es el evangelio de Cristo, no otras sectas ni nada de eso.
esas bendiciones van a ser manifiestas mientras lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, no a tu obediencia. Es que a veces, pastora, yo fallo y ya no soy y no fui obediente. No, el diablo te quiere engañar. A la obediencia de Cristo. Mi obediencia, pues no, olvídate. No nos preocupamos o hacemos cosas que no, gritamos, decimos. La obediencia a veces no va por donde debe de ir. Pero no es mi obediencia. A la obediencia de Cristo, ese es un ataque del enemigo. Tú que en la mañana te peleaste con tu esposo, tú que hiciste esto, tú que hiciste el otro. Pero espérate, diablo, no es mi obediencia. Claro que no está bien que tengamos riñas, no, pero volvemos contentarnos y arreglar la situación. A lo que me refiero que el acusador te dice, y aquí otra vez en la mente, tú que en la mañana hiciste esto, tú que en la mañana viste algo que no deberías de haber visto. Espérate, a la obediencia de Cristo, porque mi obediencia no es perfecta y la de Cristo es perfecta. Recuerda que estamos en una batalla. En Romanos 5:19, versión Reina Valera, aquí está la obediencia aquí está, dice: porque por la obediencia de un hombre, la obediencia de Jesús, obediencia perfecta, por esa obediencia tú puedes poner los pensamientos y llevarlos a la obediencia de Él. Porque la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así que por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Uno obedeció y por eso, por uno que es Jesús, ahí está en pantalla, por eso tú y yo somos justos, por uno que obedeció. Es su justicia, no la nuestra. ¿Me equivoco? Sí. ¿Te equivocas? Sí. Pero no es mi obediencia, no es mi justicia, es la de Él, perfecta. La Biblia dice que somos justos, no por nuestra obediencia, sino por la de Jesús. Ahí es donde dice la palabra que tenemos que llevar todo argumento. No te dejes cuando te diga, pero mira lo que hiciste. No, espérate, no es mi obediencia, estás muy equivocado, es la de Cristo. Y esa obediencia me hace justo. Y ahí es donde llevo cada pensamiento, a la obediencia de Cristo, no a la mía. Hoy bajo la gracia, la obediencia es el fruto de la justicia. Entre más crees que eres justo por lo que Cristo hizo por ti, eres justo por lo que hizo por ti y nada más. Más verás el fruto y la obediencia en ti. Como líder, si tú eres líder de tu casa, tú eres el esposo, tú eres líder de tu casa, de tu trabajo. Como líder, entre más condenes a la gente, más vas a empujarla a pecar. No condenes, no condenemos. Dios no me puso aquí enfrente para condenar, sino para levantar. Nunca para condenar. Entre más los condenes, más los llevas a pecar, los empujas. Este es el campo de batalla, la mente. Algo que dijo mi esposo y nunca se me ha olvidado: el diablo pudiera entrar a este lugar, pudiera llegar y sentarse tal vez en una silla, o pudiera aparecerte, que Dios guarde el hora, quien quiere ver ese espectro. Pero ¿sabes? Si te has fijado, nunca lo has visto, creo yo. No me has contado, pero yo siento que no, yo nunca lo he visto. Si él supiera que apareciéndote, que si se nos aparece, que si lo vemos, con eso nos aniquilaría o perderíamos la salvación o algo, ya lo hubiera hecho. Pero ¿sabes qué? Eso no puede estar sentado a un lado tuyo y no te puede hacer nada. Si pudiera lo hubiera hecho. Total, me le voy a aparecer y ahí va a quedar. No puede hacer eso. Eso me acuerdo que lo dijo mi esposo. El diablo lo hace de la siguiente manera: él no viene a ti diciéndote, él no te dice a ti, eres un tonto, eres un malvado, eres un perverso. No dice así. Él viene con el pronombre yo. Él pone esa palabra en ti, yo. Te pone a ti como, ahorita lo explico un poco más. Él pone en tus pensamientos frases tales como yo. Él no te dice, tú eres un tonto. Él dice, él te hace pensar, él te pone el pronombre yo nunca llegaré a ningún lado. Yo soy un fracaso. Como si tú lo estuvieras pensando. Esos pensamientos no pueden ser de Dios ni tuyos. Él pone ese pronombre, yo
yo soy un fracasado. Conozco jóvenes que dicen, yo nunca me voy a casar, yo esto, yo lo otro, yo nunca voy a terminar mis estudios, yo nunca voy a ser padre, yo nunca, yo. Eso es el diablo lo que hace aquí. Lo que sea la idea que te ponga, el diablo pone un yo a ti en tu mente. Yo no sirvo, yo no doy una, yo no soy un buen esposo. Es él, no eres tú. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que tú te lo crees y lo empiezas a hablar. Muchos años, yo le decía a mi esposo, yo soy muy tonta, yo honesto. Y él se cansó, yo creo, de decirme, no eres tonta. Hoy sé que ese yo no venía de mí. Decía, la Biblia no lo dice, pero era algo como que yo no podía entender. Es que yo no soy tonta, es que yo no puedo hablar como tú, es que yo no retengo como tú, porque mi admiración siempre para mi esposo, esa forma y sabiduría de expresarse que tenía. Y es que yo no podré. Y tal vez mi esposo le decía a mi hijo, cuando te toque predicar a ti, dice mi hijo, papi, me van a comparar contigo. No, dice, espérate, si Dios hubiera querido hacer alguien como yo, hubiera creado a varios Porfirios Martínez, pero cada uno en su esencia es especial. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, así que no nos comparemos con nadie. Yo soy especial, tú eres especial, mi esposo era especial. Somos diferentes, pero usados por el mismo Dios y el mismo Espíritu. Amén. Amén. Por el mismo Espíritu. ¿Está entendiéndome, iglesia? Más bien me estoy dando a entender. No los hago bola así. Si no, pongan el video otra vez, por favor. Sirve que nos apoyan ahí, no, para ver si queda más claro. Así que cuando te dices yo, no eres tú, recuérdalo, no puede ser. No te autodenomines, no te pongas ese calificativo, yo no soy. Es que eso, recuerda, somos lo que la Biblia dice que somos. Y la Biblia no dice que eres un fracasado, nunca vas a encontrar eso. Entonces no nos justifiquemos diciendo eso. Leamos atentamente lo que Jesús dijo en Juan 8:32, Nueva Traducción Viviente. Jesús les dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿Y la verdad? ¿Qué te va a hacer la iglesia? ¿Qué te va a hacer la verdad? Te va a hacer libre de esa atadura que quizá tienes años. ¿No te has enfadado? ¿No me he enfadado yo de eso? Sí. Vamos a derribar en un momento todo lo que te haya atado. ¿Quién es la verdad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Iglesia, ¿puedes decirme en voz alta quién es la verdad? Jesús, su palabra. Esa es la que te hará verdaderamente libre. ¿Quién es Jesús? Pues es la palabra. Lo cual quiere decir que cualquier fortaleza que estés atrapado el día de hoy, la verdad de Jesús te hará libre. Cuando dices, yo soy esto, yo no sirvo, son fortalezas. ¿No es cierto? Si sirves, tú tienes la mente de Cristo, tú no eres tonto entonces. Simplemente nada más porque tienes la mente de Cristo, tú eres una persona inteligente. 10 veces mejor entre los mejores, como Daniel. La verdad te hará libre. Son fortalezas, y las fortalezas son pensamientos y mentiras que han perpetuado en tu mente durante semanas, tal vez meses, incluso años, tal vez hasta décadas. Esas creencias erróneas que están arraigadas, que echaron raíces ya dentro de ti, hacen que vivas esclavizado por adicciones. Es que no puedo dejar la pornografía. Hay veces que me han dicho eso. Son ataduras. Y es algo que no me asusta. La verdad no me asusta cuando me dicen es que no puedo dejar la pornografía. Son adicciones, son ataduras. Sí puedes hacerlo. Te tienen en un estado de miedo, de culpa, de ansiedad, depresión y depresión crónica. Todos podemos pasar por etapas y rachas en que sí, nos damos bajones,
pero hay depresiones crónicas, que esas depresiones crónicas es que ya no se quita, aunque en Cristo hay solución. Por eso la palabra de Dios nos dice que terminemos en términos inequívocos, o sea que no se equivoca cuando dice que la guerra se lleva a cabo en nuestras mentes y que la ganamos derribando fortalezas, derribando argumentos y todo lo alto que se exalta contra el conocimiento de Dios. Para terminar nuevamente en 2 de Corintios verso 10, 4 y 5. Quiero que te quedes con esto. Ahí está, tenemos el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Recuerda, la lucha que estás pasando no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No está en pantalla, pero te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Somos humanos, sí, pero no luchamos como los humanos. Ahora el verso 5. Derribando argumento, esa justificación. Es que yo soy así porque mi papá era así. No te justifiques, derriba ese argumento. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Una vez que eres consistente de que hay una guerra en tu mente, una vez que detectas y dices, sí es cierto, mi campo de batalla es en la mente. Una vez que detectes esto y que estés entre creencias equivocadas y creencias correctas, ya estás ganando la batalla. Cuando tú digas, es en la mente, tengo esta creencia errónea y tengo esta que dice la palabra, ya empiezas a ganarla. Ya te diste cuenta que es en la mente y tienes dos disyuntivas, una que es del mundo o del diablo y una que es de Dios. Ahí empiezas a ganarla, ya la detectaste. Ya es un punto, muchos puntos a tu favor. Sigue escuchando, sigue creyendo, renueva tu mente con la palabra, con la verdad de la gracia y el amor de Dios por ti. Y escucha, iglesia, en cualquier fortaleza en la que estés atrapado hoy, que tengas días, meses, años, décadas, o tal vez unos minutos o unos días, ¿para qué quieres dejar pasar tiempo más y vivir atado ahí? ¡Qué horror! Atado, imagínate, pues es por parte del enemigo. Cualquier fortaleza en la que estés atrapado hoy, la verdad de su palabra te hará libre. Si tú quieres, hoy puedes ser libre. Amén. Amén. ¿A alguien le ayudó esta prédica, iglesia? ¿Alguien puede decir amén? Dale un aplauso a Dios, dale un aplauso a tu Señor. Ponte de pie, por favor, iglesia. Levántate, iglesia. Ponte de pie y vamos a orar. ¿Hay alguna fortaleza? Casi yo estoy seguro que sí. A lo mejor en tu caso no lo sé. Pero si la hay, no dejes que si entraste con ella, sigas con ella. La Biblia dice, venid a mí los que estén cansados y cargados. Señor, estoy cansado de esta situación, estoy cansado de esta fortaleza, estoy cansado de justificar por qué me comporto como me comporto, estoy cansado de justificar que nunca voy a salir de ahí porque mis padres fueron pobres, entonces yo también voy a ser pobre toda la vida. No justifiques, eso no está en la Biblia, y si no está en la Biblia, no es verdad, no es verdad. Tu hijo llegará a ser un profesional. De esta generación mala y perversa, escrito está que Él los cuidará. Amén. Son tus hijos. Y si tú los amas, el Señor los ama más que tú. Más que tú, sin duda alguna. Pero como me dijo en la mañana, diles que no dejen de orar por sus hijos. Los tiempos se pondrán más difíciles. Pero no, tú no tienes que tener miedo. Yo no tengo que tener miedo de eso, de mis hijos. Que tengan miedo y tristemente, y oremos por ellos, los que no conocen, los que no tienen a Jesús en su corazón, los que no cuentan con esa protección del Todopoderoso. 24/7 el Espíritu Santo está con nosotros. Salmo 91, manda a sus ángeles para que cuide de nosotros. Esa es la verdad, esa es la diferencia. No sé si nos toque ver el mundo caerse a pedazos por la tribulación. No la pasaremos toda, la tribulación no, pero sí estamos viendo principios de dolores. Pero aunque tú escuches por esto por acá, esto por allá, ahora esto,
Hay un lugar donde ya no hay dinero en efectivo, lo dije el otro día. Ya la moneda es virtual, tal cual, solamente habrá una moneda en todo el mundo. Ya está en un país, ya solamente está. Quizá no te has enterado, pero el tiempo se acaba, la gracia se acaba. Estamos aquí todavía tú y yo. Hoy podemos reunirnos, muchos, pocos, a veces más, a veces menos, pero el Espíritu Santo siempre está aquí. Hoy estás listo para derribar, hoy estás listo para ser libre y que toda atadura caiga. Cuando por primera vez, cuando intentó Adán y Eva, cuando estuvieron en el jardín del Edén, les hizo dudar de los motivos de Dios. Cuando les dijo que el enemigo los hizo dudar de lo que Dios les había dicho, deliberadamente el enemigo les hizo pensar que deliberadamente Dios les estaba negando algo a ellos, cuando en realidad Dios los estaba protegiendo. La estrategia del diablo no ha cambiado. Así como tentó a Adán y a Eva, no ha cambiado. Son sus mismos trucos, no hay nada nuevo. Él es un ser creado, no puede crear. Por eso siempre ataca con los mismos problemas, con las mismas situaciones, porque no puede hacer nada. Hoy sigue haciendo lo mismo, sigue usando la misma estrategia. Usa miedos, mentiras, acusaciones, culpas, condenación para atrapar a los creyentes que hoy y nos quiere hacer dudar del amor perfecto y de su gracia y el perdón y la gracia de Dios. ¿Hay áreas en tu vida que tienes miedo, iglesia? Date cuenta que esos miedos y ansiedades indican que estás creyendo erróneamente en tu vida. Cierra los ojos. Yo voy a orar por ti, pero tú eres el que tienes que destruir esa fortaleza. Tú eres el que tienes que destruir esos pensamientos. Llévalos cautivos a la obediencia a Cristo. Que ya no te engañe el enemigo. ¿Las vas a llevar? Pues si tú no eres obediente, espérate. No es mi obediencia, es la obediencia de Cristo, donde estoy poniendo todos mis pensamientos, esos que me agobian, esos que no te dejan dormir, esos que te roban la paz. Cierra tus ojos y con tus propias palabras declárate libre. Di: hoy derribo todo pensamiento. Levanta tus manos si gustas. Él está aquí, Él es digno de que levantes tus manos y que le digas: yo no voy a vivir más bajo ninguna atadura, yo no voy a vivir bajo tus mentiras, yo no voy a vivir, yo no voy a morir, yo voy a vivir. No sé cuál sea tu caso, yo no voy a estar en escasez. Él es mi pastor y nada me falta. Yo completaré y mis hijos completarán el número de sus días. Y por largos días moraré en la casa de Jehová. Por largos días moraré. Toda enfermedad que el enemigo te haya dicho que es hereditario y que quizá ya lo haya puesto en tu cuerpo, recházalo. No lo aceptes. No es tarde. El Señor sigue sentado en el trono. No es tarde. Derríbalo. Tienes la autoridad. No más. Se seca todo cáncer, se maldice toda diabetes porque está bajo la maldición. Maldigo toda enfermedad. No le pertenece, no toca, no puede tocar el cuerpo de Cristo. Es ilegal. Satanás, no puedes tocarlos. Estamos cubiertos y blindados con la sangre de Jesús. Cada órgano de tu cuerpo se tiñe con la sangre de Jesús. Cada órgano de tu cuerpo: páncreas, corazón, pulmones, cerebro, huesos. Ordénale: yo tengo autoridad, pero tú también la tienes. Puedes hacerlo. Hay guerra en tu matrimonio, con tus padres, familia. Hasta aquí. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu ser y rompe con todo ciclo. Adicciones se van, adicciones se largan ahora mismo. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús es suficiente. El poder de Jesús, su nombre está por encima de esa adicción, de ese vicio, de esa enfermedad. Está muy, muy, muy por encima.
de todo lo que estés pasando. Háblalo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Háblalo, dilo, sé libre, sé libre. Es ilegal que estés bajo su yugo, porque el yugo del Señor es fácil, su carga es ligera. Sé libre. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Estamos en un acuerdo, Señor, unidos mis hermanos y yo, rompiendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y el poder de tu sangre, Señor, rompiendo ataduras. Todo tipo de ataduras, nómbrese como se nombre, llámese como se nombre, está por encima el nombre de Jesús. Rompe con ella, rompo con ella en el nombre. Espíritu de tristeza, alguien que tenga depresión, espíritu de tristeza, te vas ahora mismo. Espíritu de muerte, te largas ahora mismo, porque la verdad absoluta es que Él completará el número de nuestros días sobre esta tierra, en salud, en paz, económicamente, y no con problemas. Oh Dios, te alabamos. Y rabaraka satara y baraka siri basandara y rabara satara y basandara y basiri riba shatara y karabaraba y ramahayara y rabara sandara y karabasiri riba satara y rabara siri riba raba shiri barabarabaraba y rabara sikiri basatara basatara y basandara y basatara. Espíritu Santo, paséate. Espíritu Santo, paséate. Espíritu Santo, toca. Tú diriges, tú eres el centro, tú eres el motivo de esta reunión. Porque el que libertare al Hijo será verdaderamente libre. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda sucia obra del diablo. Para esto vino Jesús. Que se esfume ahora mismo todo espíritu de apatía, todo espíritu de indiferencia ante la palabra de Dios. Todo espíritu contrario al espíritu de Dios se larga a los lugares desérticos, al mismo infierno de donde salió. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque no nos llamaste a esclavitud, sino a ser libres en el nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se arrodilla todo demonio, llámese como se llame. Amén. Amén. Dale gracias al Señor con un aplauso, una ofrenda de palmas a tu libertador, al tu libertador. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Date cuenta que esos miedos y esas ansiedades indican que estás creyendo en una forma errónea. Cuando tienes miedo y ansiedad, no estás creyendo de la forma como está escrito. Reemplaza esos miedos y esos pensamientos por palabra correcta, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Podemos ver tu mano, Señor. Señor, que no se detiene, Padre. Pase lo que pase, Señor, tú suples todas y cada una de nuestras necesidades, Dios. Gracias por esa fidelidad, Señor, y ese amor incondicional, Señor. Un amor, Señor, que nos invade, Padre. Gracias, como dice, Señor, en tu palabra. Tú abres las ventanas de los cielos, Señor, y creemos que así es. Tú dices en tu palabra, traigan los diezmos al alfolí, Señor. Aún en Hebreos, Padre, Nuevo Testamento dice que aún reciben, ciertamente, hombres mortales reciben, es actual, Señor, diezmos y ofrendas, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias que encuentren ellos, Señor, para que, Señor, reciban un pago, Padre, aún asombrosamente mejor que los demás, simplemente por el hecho, Señor, de que son tus hijos, Dios, y que su gracia está con ellos, sus negocios, sus trabajos, Señor, nuevas fuerzas también para ellos, para todos los que trabajamos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a quedar despedidos de este lugar, pero como decía mi pastor, pero no de su presencia. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, escúchame bien, iglesia, te encuentre a ti y a mí ganando la batalla de la mente. Y todos decimos
Amén y amén. Dale un aplauso a tu Señor Jesús.